Saludos y bienvenidos a todos a este canal de diseño humano fácil. En este vídeo vamos a explorar la fascinante diferencia entre tener el centro de la cabeza abierto y definido en el diseño humano. Veremos cómo la inspiración y la presión mental funcionan de manera muy distinta según tu configuración, y cómo el condicionamiento externo puede influir en nuestra forma de pensar. Además, descubrirás cómo identificar cuando estás absorbiendo pensamientos ajenos y cómo aprovechar la sabiduría que trae un centro abierto cuando aprendes a no darle autoridad. Acompáñame para entender mejor cómo tu mente está diseñada para procesar el mundo. Conceptos fundamentales del centro de la cabeza. Mecánica del centro. Tipo de centro, centro de presión. Función, inspiración y almacenamiento de lo concientizado. Correlación biológica, glándula pineal y materia gris del cerebro. Circuitos asociados, saber, sensación y entendimiento. Cantidad y tipo de canal, proyectados, 3. Otra característica primaria relevante, sede del cristal de personalidad. Si observas el diagrama precedente notarás que el centro de la cabeza no está completamente contenido dentro del cuerpo. El cristal de personalidad, con que hemos sido dotados, a veces está dentro nuestro y otras veces no. Muchos de los relatos de quienes tuvieron la experiencia de volver de la muerte tienen en común el detalle de que las personas durante esa experiencia se ven a sí mismas desde lo alto. Esto se debe al comportamiento y la ubicación del cristal de personalidad. El centro de la cabeza tiene una grieta por donde entra y sale el cristal de personalidad. Una de las curiosidades de nuestro diseño es que uno de nuestros centros se encuentra literalmente más allá del cuerpo pero dentro del aura. La biología del centro de la cabeza, cerebro y glándula pineal. Nuestro cerebro tiene una estructura fascinante, y en el corazón de su complejidad se encuentra el neocórtex, una región que, aunque físicamente no es muy llamativa, juega un papel clave en nuestra existencia. Aquí es donde habita nuestra conciencia reflexiva, lo que nos permite identificarnos y comprendernos dentro del mundo ilusorio, o lo que algunas tradiciones llaman Maya. Es en este espacio mental donde procesamos y damos sentido a lo que creemos que nos sucede, actuando como un centro de interpretación de nuestra realidad. Entre las zonas más profundas de nuestro cerebro, que almacenan experiencias como archivos en un gran depósito, lo que algunos llaman el centro de la cabeza, y el neocórtex, que es más estratégico y analítico, existe una especie de puente o frontera. Esta frontera está custodiada por un guardián muy particular, la glándula pineal. La glándula pineal es clave en este proceso, y su comportamiento es sorprendente. Imagina que es como una esponja. Cuando está abierta, es receptiva, absorbiendo información, pero cuando se llena, se cierra y deja de permitir el paso de cualquier cosa. Esto significa que, en ciertos momentos, se cierra y nos desconecta, como cuando dormimos. Si alguna vez has sido anestesiado en un hospital, esa sensación de desconexión ocurre porque la anestesia afecta directamente a la glándula pineal, la cierra y apaga tu conciencia por completo. A lo largo del día, mientras interactuamos con el mundo, todo lo que experimentamos se canaliza hacia las profundidades de nuestro cerebro, pasando por la glándula pineal. La información se almacena en estas áreas más grises, y en algún momento, emerge de nuevo en forma de inspiración. Este ciclo es clave, la experiencia se transforma en una especie de presión interna, que eventualmente busca una salida. Esa salida se produce a través de la glándula pineal, que alimenta el centro ajna, facilitando la conceptualización de las ideas. Es como si tu cerebro fuera una máquina que transforma la experiencia cruda en sabiduría e inspiración. Cuando la glándula pineal está abierta, permite el paso de serotonina, una molécula mágica en nuestro cerebro que no solo regula el estado de ánimo,
sino que también actúa como un transmisor de información. La serotonina puede viajar desde el neocórtex hacia esas zonas grises profundas, permitiéndonos acceder a esos archivos ocultos de nuestra mente, como si estuviéramos consultando un disco duro en términos más modernos. Aunque la ciencia aún no ha descifrado todos los misterios de cómo almacenamos y recuperamos la información, lo que sabemos es que nuestro neocórtex tiene la tarea de darle forma a esa información cuando la extraemos. Es decir, no almacenamos ideas o pensamientos como textos completos, sino como paquetes de información que, para ser comprendidos, necesitan ser descodificados y procesados a través de otros centros y glándulas. Por consiguiente, el cerebro es como una sinfonía de interacción entre diferentes partes, donde la glándula pineal juega un papel vital como filtro y puerta de entrada, permitiendo que las experiencias se conviertan en inspiración, conceptos y, finalmente, en conciencia reflexiva. Es fascinante cómo nuestra biología está íntimamente conectada con nuestra capacidad para pensar, sentir y percibir. La naturaleza de la inspiración. La inspiración está íntimamente ligada a nuestra vida cotidiana, tanto en lo que percibimos con los ojos como en lo que captamos con los oídos. Pero, más allá de eso, también nace desde lo profundo de nuestra experiencia interna. Vemos algo o escuchamos algo que nos atraviesa, y de repente esa impresión regresa a nosotros en forma de una pregunta, una duda, o incluso una confusión que necesitamos resolver. Entonces nos encontramos intentando darle sentido, buscando una respuesta que nos tranquilice o una forma de racionalizar lo que nos intriga. Es ese ciclo de recepción y procesamiento lo que activa una especie de presión interna. Esa presión puede transformarse en una sensación de ansiedad, la necesidad de poder explicar de manera efectiva lo que has percibido, de transmitir esa chispa de inspiración a otro ser humano. ¿Podrás hacer que te entiendan? ¿Lograrás que tu idea estimule a los demás? Estas preguntas surgen porque, como seres humanos, funcionamos en el ahora, y toda nuestra estructura corporal está diseñada para experimentar cada instante de múltiples maneras. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, nuestro cuerpo está constantemente absorbiendo toda la riqueza del momento presente. Esto va mucho más allá de lo que simplemente vemos, escuchamos, olemos o tocamos. Estamos absorbiendo incluso el aire que respiramos, su sabor, su energía sutil. Y lo más asombroso es que el cerebro, en su infinita capacidad, almacena todo. Es como un gigantesco depósito sin fin que registra cada momento, cada segundo. No significa que siempre tengas acceso directo a esa información almacenada, pero sí que tu cerebro sigue capturando y guardando todo. Uno de los aspectos más extraordinarios de nuestra biología es que esta capacidad de almacenamiento es, literalmente, infinita. No estamos hablando de archivos físicos, sino de una especie de campo energético que acumula cada pequeña impresión del universo. Cada respiración, cada segundo que vivimos, es un acto de inspiración. Estamos inspirando el cosmos en su totalidad, almacenándolo en ese vasto espacio dentro de nuestra mente. A menudo, pensamos que la inspiración viene de algún lugar externo, como una especie de luz divina o algo que desciende de los cielos, pero en realidad es un subproducto natural de nuestra existencia. Estamos inmersos en un constante intercambio con el universo. Cada pequeño fragmento de información que recibimos en el presente es el prana de la conciencia misma, el aliento de vida que nutre nuestra mente. Nuestro cerebro tiene una pequeña porción, justo en la parte frontal, que nos da esa sensación de identidad, hola, soy yo. Pero, detrás de esa pequeña voz de la conciencia, hay una vastedad en la que nunca llegamos a aventurarnos de manera consciente. Esa vasta área gris, que constituye aproximadamente el 90% de nuestro cerebro, está siempre en marcha, procesando, organizando y almacenando toda esa información, aunque no sepamos exactamente lo que está ocurriendo allí.
Toda esta información que capturamos a cada segundo, el aire que inhalamos, los sonidos que escuchamos, las imágenes que vemos, son como pequeñas partículas que se acumulan en nosotros y que inevitablemente crean presión. Estamos diseñados para procesar esa presión, para hacer algo con ella, para transformarla en pensamiento, en creatividad, en ideas que alimenten nuestra conciencia y la conciencia colectiva. Porque, al final del día, estamos aquí para eso, para ser canales de procesamiento del campo de la conciencia que nos rodea. El sándwich de presión. Imagina tu existencia como si vivieras entre dos placas que ejercen presión constante. En la parte superior de esta estructura está el centro de la cabeza, que genera una presión mental, y en la parte inferior, el centro de la raíz, que ejerce una presión física. Todos los seres humanos, sin excepción, están en este sándwich de presión, donde ambas fuerzas moldean nuestras vidas de maneras profundas y únicas. El centro de la cabeza es donde se origina la presión de la inspiración. Es ese impulso que te empuja a buscar respuestas, a intentar comprender lo que aún no ha sido descifrado. Pero con esa búsqueda también viene la ansiedad mental, porque la inspiración, por naturaleza, está cargada de dudas, confusiones y maravillas que todavía no entendemos completamente. Es como un río incesante de preguntas que fluyen desde este centro, presionando al centro ajna, el sistema de conceptualización, para que procese esa inspiración, para que busque darle forma y significado a lo que aún es desconocido. Aunque tanto el centro de la cabeza como el centro de la raíz son centros de presión, su naturaleza es muy diferente. Mientras que el centro de la cabeza se enfoca en presiones mentales, el centro de la raíz es un motor que impulsa nuestras acciones y está orientado a la supervivencia y la resistencia. Su combustible es la energía física que nos empuja a movernos, a actuar, a enfrentar las exigencias de la vida cotidiana. Este motor es vital para que podamos llevar a cabo acciones concretas, mientras que el centro de la cabeza se ocupa solo de las presiones que alimentan nuestra mente. Lo interesante de este sándwich es que la mente, que se encuentra atrapada entre el centro de la cabeza y la garganta, el centro encargado de la manifestación, no tiene un motor propio. No está diseñada para manifestar actividad física o acción directa, su función es mucho más limitada en ese sentido. La mente se especializa en una cosa fundamental, la comunicación. Solo puede manifestar el lenguaje, las palabras y los pensamientos, pero no tiene el poder de convertir esos pensamientos en acción por sí misma. Es por esto que muchas veces nos sentimos frustrados cuando estamos atrapados en la sobrecarga mental de ideas, pero no podemos llevarlas a cabo de inmediato. La mente genera una enorme cantidad de ideas, conceptos e inspiraciones, pero sin el respaldo de un motor que impulse esas ideas hacia la acción, estas quedan flotando, esperando ser comunicadas o expresadas de alguna manera. En resumen, nuestra mente es una máquina poderosa para conceptualizar y dar forma a ideas, pero no está diseñada para hacer mucho más que eso. Es un lugar de presión mental, donde las ideas y los conceptos luchan por nacer, pero para que estas ideas cobren vida en el mundo físico, necesitan el apoyo de otros centros energéticos en nuestro cuerpo, como el motor que es el centro de la raíz. Sin este equilibrio, podemos quedar atrapados en la ansiedad de la inspiración sin poder llevarla a la acción. El centro de la cabeza abierto. Estrategia del no ser del centro de la cabeza abierto, responder a preguntas sobre cosas que no importan. Mecánica del centro de la cabeza abierto. Cuando hablamos del centro de la cabeza en el diseño humano, y específicamente cuando está abierto, estamos ante un sistema que funciona de manera bastante especial. Un centro abierto no genera energía o presión propia, en cambio, amplifica la presión externa de una manera inconsistente, a veces hasta un 200%. Esto significa que las personas con este centro abierto no solo absorben la energía y los pensamientos que vienen del entorno,
sino que los experimentan de forma intensificada, lo cual puede generar una carga mental significativa. Para el 71% de la humanidad, este centro está abierto, lo que implica que no están generando su propia presión mental, sino que están recibiendo y amplificando la de otras personas. El otro 29%, que tiene el centro definido, es el que realmente emite esta frecuencia mental que los demás recogen. Como resultado, la mayoría de las personas están pensando en cosas que no son suyas, en ideas que no nacen de su interior, sino de la influencia de quienes sí tienen este centro definido. Esto crea una constante sensación de estar invadidos por pensamientos ajenos. Si tienes un centro de la cabeza abierto, es natural que te sientas atraído por pensamientos y preguntas que provienen del exterior. Esos pensamientos son, de algún modo, extraños para ti porque no habrían surgido de forma espontánea en tu propia mente. En lugar de ignorar esta presión externa, muchas personas con el centro abierto tienden a dispersarse, siguiendo cada estímulo mental que encuentran a su paso, como si volaran en 1000 direcciones al mismo tiempo, sin un enfoque claro. Sin embargo, esta condición no es solo una carga. Para aquellos que aprenden a navegar esta mecánica, el centro de la cabeza abierto tiene un regalo increíble, la capacidad de desarrollar sabiduría. Y esta sabiduría radica en poder discernir qué inspiración es realmente valiosa. En lugar de dejarte llevar por cada pensamiento que cruza tu mente, puedes aprender a distinguir cuál de ellos merece tu atención y cuál es simplemente una amplificación de algo que no te pertenece. Es importante recordar que tanto el centro de la cabeza como el centro de la raíz son centros de presión, aunque con naturalezas muy diferentes. Mientras el centro de la cabeza ejerce una presión mental enfocada en la necesidad de entender y conceptualizar, el centro de la raíz actúa como un motor físico, impulsado por la adrenalina, y su presión está más orientada hacia la acción. Las personas con el centro de la raíz abierto suelen actuar rápidamente, no porque tengan claridad, sino porque sienten una presión tan intensa que lo único que desean es liberarse de ella. Esto puede hacer que se apresuren y, a menudo, cometan errores. Es una respuesta reactiva a esa sensación de estar bajo una constante demanda de movimiento. En el caso del centro de la cabeza abierto, el proceso es similar, pero en un nivel mental. Cuando una pregunta o idea externa presiona, la mente se ve impulsada a buscar una respuesta desesperadamente, solo para aliviar esa presión. Lo irónico, y casi una broma cósmica, es que aunque las personas con estos centros abiertos buscan constantemente liberarse de la presión, nunca pueden hacerlo realmente. La presión vuelve una y otra vez, impulsada por el entorno y por las energías que constantemente absorben. Aquellos con un centro de la cabeza abierto pueden sentirse atrapados por preguntas persistentes, y hasta que no encuentren una respuesta, esa presión no desaparece. Es como si la mente quedara enganchada en un bucle, buscando la salida, solo para descubrir que esa puerta nunca se cierra por completo. Y aquí es donde entra en juego el comportamiento del no ser. Las personas que no están alineadas con su verdadero diseño buscarán cualquier forma de liberarse de esa presión, a menudo de manera reactiva y poco consciente. En lugar de aprender a vivir con ella y aprovechar el potencial de sabiduría que el centro abierto ofrece, intentan sacudirse esa sensación lo más rápido posible, lo que puede llevarlos a actuar impulsivamente o a tomar decisiones apresuradas. Así pues, tener el centro de la cabeza abierto puede ser un desafío, pero también una fuente de sabiduría y discernimiento si aprendes a navegar la presión mental que constantemente lo alimenta. Aprender a identificar qué pensamientos realmente te pertenecen y cuáles son solo una amplificación de lo externo es clave para vivir de manera más tranquila y alineada con tu verdadero ser. 3 tipos de presión mental. Existen 3 tipos principales de presión mental. La primera es la presión de la duda lógica, que está ligada al miedo al futuro. Esta presión surge cuando la mente se enfrenta a preguntas sobre lo que vendrá, pero no siempre se presenta de manera clara o articulada.
A veces, simplemente aparece como una sensación de duda, una incertidumbre sobre si algo irá mal. Esta duda solo se activa cuando el futuro parece incierto, y se convierte en una fuerza persistente que no desaparece hasta que no te ocupas de ella. Mientras esa duda permanece sin resolver, se transforma en miedo, y sientes una presión creciente por encontrar una solución. Sin embargo, esa necesidad urgente de resolver las cosas puede llevarte a actuar impulsivamente, empujado por el no ser, lo que a menudo resulta en decisiones precipitadas que pueden terminar mal. Por otro lado, en el ámbito abstracto, la presión mental se manifiesta como una confusión relacionada con el pasado. Cuando el centro de la cabeza está abierto, puede sentirse incomodidad al no entender algo del pasado. Quizás no sepas exactamente qué te inquieta, pero esa confusión mental se mantiene como una presión constante hasta que encuentras sentido en lo sucedido. El deseo de resolver esa presión te lleva a revisar una y otra vez los eventos pasados, buscando claridad. El tercer tipo de presión mental es a nivel individual, y es la presión de la necesidad de saber. Sin embargo, saber no es algo que puedas forzar o planear. No se trata de encontrar un patrón en el futuro, ni de entender el pasado para descubrir una continuidad. Simplemente, saber sucede cuando tiene que suceder, y esto puede ser profundamente frustrante para aquellos que sienten esta presión, porque quizá nunca lleguen a tener ese conocimiento que tanto buscan. Algunas personas se obsesionan con la idea de saber, incluso con preguntas tan grandes como conocer a Dios, pero la verdad es que el saber es un proceso mutativo, algo que puede o no llegar. Esta incertidumbre puede volverte loco si no aceptas que a veces simplemente no hay respuestas, o al menos no en el momento que las deseas. La mayoría de las personas nunca encuentra a alguien que realmente les dé respuestas que alivien esta presión mental. Como resultado, casi nadie tiene paz mental. La estrategia del no ser en las personas con el centro de la cabeza abierto es distraerse con cuestiones que en realidad no les importan. La mente, en este estado, puede ser una herramienta útil como autoridad externa, ayudando a otros, pero como autoridad interna es totalmente ineficaz. Sin embargo, la estrategia del no ser en el centro de la cabeza abierto no desaparece, porque el no ser en sí nunca desaparece. Las personas con este centro abierto serán siempre atraídas por cosas que no les pertenecen, pero es importante recordar que esta presión no debería ser la base para tomar decisiones importantes en la vida. Cabeza abierta versus cabeza definida. Cuando una persona con el centro de la cabeza abierto se encuentra en el aura de alguien con el centro de la cabeza definido, es como si su mente se llenara de nuevas ideas e inspiración de manera repentina. Pero también puede surgir confusión, porque la cabeza abierta no tiene una forma constante de procesar esa información. Una vez que la persona con el centro de la cabeza definido se aleja, la cabeza abierta puede quedarse atrapada con preguntas sin respuesta que generan frustración. Cuanto más intente resolver esas cuestiones, más atrapada se sentirá, ya que esas dudas no provienen de su propio proceso de conceptualización. El condicionamiento en sí no es el enemigo, sino la falta de conocimiento sobre cómo funciona ese proceso. Entender que el condicionamiento es inevitable pero inconsistente es clave, ya que no puedes darle el control de tu vida a algo que no eres tú mismo. Cuando tienes un centro de la cabeza abierto, es fácil dejarse influenciar por las ideas o problemas de los demás. Te pueden empujar a pensar en dilemas que ni siquiera son tuyos, lo que crea una carga mental innecesaria. Sin embargo, los centros abiertos, cuando no están atrapados en el condicionamiento, tienen el potencial de desarrollar una gran sabiduría. La cabeza abierta puede aprender a reconocer cuál inspiración es verdaderamente valiosa y quién tiene el poder de inspirar de manera genuina. Este discernimiento se convierte en un don invalorable cuando dejas de darle autoridad a lo que no eres. Es decir, cuando aprendes a no permitir que el ruido externo controle tu mente. Piensa en figuras históricas como Mahoma, Buda o Jesús.
Aunque su impacto fue profundo, solo un número reducido de personas lo siguió directamente en vida. En cambio, en los últimos siglos, con la aparición del ser de 9 centros, el mundo se ha llenado de millones de personas que buscan constantemente respuestas espirituales y misterios por resolver, muchas veces en exceso. Esta búsqueda imparable de inspiración, a menudo sin dirección, ha llevado a que un 71% de la población, con un centro de la cabeza abierto, se pase la vida pensando en cosas que no tienen impacto real en su día a día. Es por eso que, en lugar de abordar los problemas urgentes y aterradores del mundo, muchos seres humanos parecen desconectados o indiferentes ante ellos. Están atrapados en su mente, enredados en cuestiones que, en última instancia, no importan tanto. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que hayas encontrado útil esta explicación sobre el centro de la cabeza en el diseño humano. Si te gustó el contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre estos temas, asegúrate de suscribirte al canal. Así no te perderás ningún tutorial o actualización. Déjame tus comentarios o preguntas aquí abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver.